Mis hermanos, ahí en San Juan capítulo 19, versículo 30, leímos toda la lectura, ¿no? Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, crucifixión, las palabras de Jesús, el Evangelio según San Juan registra esas palabras, ¿no? Primero le dice, mujer, he aquí tu hijo, le dice al discípulo amado, a Juan, y después le dice a este discípulo amado, he aquí tu madre. Aún en los momentos más duros y más difíciles que él tuvo que haber enfrentado, él mostró un interés ahí, una comunión, un amor filial. Después en el versículo 28 encontramos a la palabra que él dijo, tengo sed. Eso nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Sí, seguramente esto fue de mucha importancia, lo es de mucha importancia. Cuando muchas religiones, específicamente los gnósticos, creían de que Jesús, cuando él estaba en la cruz, simplemente era una apariencia y no era algo real. Entonces, cuando él dice tengo sed, realmente es una evidencia de que Jesús era un ser humano. Y la palabra que hoy nos ocupa, hermanos, en el versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa esa palabra consumado? Esa palabra no es muy común, ¿no? Cuando se estudian las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y eso significa que algo ha sido cancelado. Era muy común usar esa palabra cuando se cancelaba y se pagaba completamente una deuda. Algo así había sido completado. Ahí no es un grito ni una palabra de derrota de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él fue crucificado de una forma atroz. No fue de derrota, sino que fue de victoria. Alguien que había cumplido a cabalidad la misión que le había sido encomendada. No dejó nada pendiente. Cuando Jesús dijo, consumado es, no hay nada pendiente. El trabajo por el cual Él fue enviado fue hecho perfectamente. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a este mundo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, Dios Padre, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa misión tuvo un costo tan grande, hermanos, que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no merecía estar en esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo no merecía tomar ese lugar del pecador, porque en Él no hubo pecado, porque en Él no hubo maldad, pero por su gracia y misericordia, hermanos, Él tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Consumado es. Dios completó la obra en Cristo Jesús de una manera perfecta. Podemos ver que esa palabra significa que Cristo había cumplido con la misión que se le había encomendado a él. Y antes de llegar a ese punto de la crucifixión, en la oración que Jesús tuvo con el Padre en el capítulo 17, unas páginas hacia atrás, vemos en el versículo 4 que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En esa oración Jesús le está diciendo, he acabado esa obra que tú me diste. Jesús lo completó, hermanos, a cabalidad esa misión. Vemos que a través de toda la Biblia y a través específicamente de las profecías del Antiguo Testamento, Jesús fue anunciado y proclamado para cumplir con todas las obras y con toda la misión que Dios a él le había encomendado. Vamos a buscar ahí en Isaías 53, 4 y 6. Dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos ahí, hermanos, al profeta Isaías hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pasaron 700 años para que esta profecía se cumpliese. 700 años. Y se cumplió, hermanos, a la perfección. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de la obra y de la misión de Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos al capítulo 61 de Isaías, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí está la misión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y Jesús lo envió, hermanos, ahí en esa cruz del Calvario, en esa cruz, hermanos, donde Él entregó su vida y su sangre, ahí en esa cruz. Cristo también fue quien cumplió la ley a la perfección. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley de Dios. Él cumplió la ley. Lo que el hombre no podía cumplir, Él lo cumplió. Ningún hombre puede cumplir exactamente, hermanos, con los 10 mandamientos. ¿Cree usted que alguien que puede cumplir con los 10 mandamientos? Nadie, absolutamente nadie. Solo Jesús lo cumplió a la perfección. Jesús cumplió con la misión que Dios le había encomendado. Pero también, hermanos, esa palabra consumado significa que Jesús había entregado su vida en ofrenda por el pecado. Si nos vamos a Juan capítulo 1, versículos 29, encontramos ahí, hermanos, el Cordero de Dios. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos ahí que Él entregó su vida en ofrenda por el pecado. Lo que el hombre no podía pagar, Cristo se ofreció para que el hombre pudiera alcanzar la salvación, la santidad, para ver ese Dios santo, amoroso, justo y poder encontrar la salvación de su alma. Dice, ¿por qué? Porque todo hombre es pecador. Como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún hombre que no tenga pecado. El único que no tiene pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por eso Él pudo cancelar la deuda del pecado. Y ahora, como lo dice Pablo en Romanos 8:1, dice el apóstol Pablo, que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él canceló esa deuda y lo hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo en la cruz. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz. Entonces, esa obra que Cristo hizo en la cruz, esa obra de derramar su sangre en la cruz cuando Él fue crucificado y clavado injustamente, lo hizo para quitar esa orden. Hermanos, había una orden. Esa orden que decía condenación para el hombre. Vino Jesús y la quitó con su obra perfecta
en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que creer en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida. No rechazar de su amor y de su gracia. No rechazar de su verdad. Dice ahí claramente que Él es el único que pagó esa deuda. Él se hizo pecador por nosotros sin haber cometido ni un tan solo pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pero también significa, hermanos, esa palabra consumado es, aparte de que Él cumplió la misión encomendada, aparte de que Él cumplió entregando su vida en la cruz y pagando el pago, valga la redundancia, por el pecado, significa que su resurrección y ascensión estaba asegurada aún antes del tiempo. ¿Por qué? Porque no todo quedaba ahí. Si Jesús se quedaba en la cruz y si Jesús no se levantaba de los muertos, todo lo demás, todo lo que Él había hecho, no hubiese servido de nada. Pero la Biblia dice, hermanos, que Cristo, después de ser crucificado, murió, entregó su espíritu en esa cruz. Él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Él muere en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, es llevado a la tumba. Él es llevado a la tumba, pero la Biblia nos enseña y nos dice que Él resucitó al tercer día. Un día domingo, ¿no? Él resucita de entre los muertos. Después de que se le presenta y les aparece a sus discípulos por varios días, la Biblia nos enseña también de que Él ascendió al cielo. Él fue recibido al cielo. Él fue llevado al cielo junto con los ángeles. Y eso son dos eventos importantes en la vida de cada cristiano y de la fe de cada cristiano. La resurrección significa la victoria completa sobre la muerte y el pecado. Eso es lo que significa la resurrección. Es decir, que si Cristo no resucitaba, entonces no tenía esa victoria completa. No tenía esa victoria sobre el pecado y la muerte. Miren lo que nos dice un pasaje, hermano, en el cual vamos a meditar, si Dios así lo permite, el día de mañana, en Primera de Corintios capítulo 15, que nos habla acerca de la resurrección. Capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 54 al 57. Primera de Corintios 15, 54 al 57. ¿Lo tienen, hermano? Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese texto bíblico habla acerca, hermanos, de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es, Cristo era consciente de que todavía hacía falta algo importante. Pero cuando Él dice consumado es, no es que Él está mintiendo, sino que Él tiene el poder y el control y sabe todas las cosas. Y sabía que todo ya estaba hecho, que la resurrección estaba hecha, que la ascensión estaba asegurada y todo lo que representa esto. Porque la Biblia dice, hermanos, ahí en el mismo capítulo 15, versículo 14 de Primera de Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero Cristo resucitó, Cristo se levantó de la muerte. Cuando Él dice consumado es, hermanos, aseguró la ascensión. ¿Qué significa la ascensión cuando Él sube hacia el cielo? ¿Qué aprendemos de eso? Eso significa autoridad y poder, y que Él reina porque Él está a la diestra de Dios Padre. Allá está el Cordero, digno es el Cordero de adoración. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra
en los lugares celestiales. ¿Qué significa, hermano, a la diestra? A la diestra significa poder y autoridad. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Eso significa la ascensión. Cuando Jesús dice consumado es en esa cruz, para las huestes de maldad y para las personas que presenciaron eso, para ellos pensaban que todo estaba perdido y dijeron, ¿cómo es posible este Mesías? Si tú eres el Mesías, le dijo uno de los delincuentes que estaba a su lado, entonces ¿por qué no te salvas y me salvas a mí? No creía en el Mesías. Un fariseo fue hasta la cruz de Jesús y le dijo, te reto a que si eres tú el Mesías, entonces baja de esa cruz y destruye el templo como habías dicho que lo iba a destruir en 3 días y lo iba a reconstruir en 3 días, mejor dicho. Muchos se burlaron de Jesús. Muchos le escupieron a Jesús. Muchos lo llamaron mentiroso a Jesús. Muchos de los soldados romanos golpearon injustamente a Jesús. Le golpearon esa corona de espinas y le salía aún más sangre. Hermano, fue tan tremendo que muchos dijeron, Cristo está derrotado. Y la sociedad así piensa hoy en día. No crea que piensa de otra manera, porque piensan que la vida de Cristo no vale nada. Y por eso mucha gente no se acerca a Cristo. No vale la pena. Pero saben, cuando alguien está en Cristo, es un hombre bienaventurado. Cuando alguien cree en Cristo y es seguidor de Cristo, cuando alguien sigue las pisadas de Cristo, cuando alguien toma la cruz de Cristo y lo sigue, ese hombre puede recibir burlas, desprecios por ser seguidor de Cristo. Pero ese hombre es el más bienaventurado en el mundo, el seguidor de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la vida aquí termina rápido. Nosotros con suerte podremos llegar a los 80, a los 100 años como máximo, teniendo una buena salud. Pero eso comparado con toda una eternidad es muy poco. Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene un gran significado para el cristiano. Cristo entregó su vida en esa cruz para cumplir la misión del Padre que ya estaba estipulado. Cristo da su vida como ofrenda por el pecado. Y Él muestra, hermanos, con su resurrección y la ascensión, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él está por sobre todas las cosas. ¿Cómo no va a ser bienaventurado alguien que sigue a Cristo? Sí, el que tiene el control de todo. Hay muchas personas que son seguidores de líderes humanos en este mundo, de políticos o de cualquier otra índole. Pero hermanos, al final de cuentas terminan desilusionados, porque al final de cuentas un hombre falla. Un hombre es imperfecto. Un hombre no lo sabe todo. Pero Cristo lo sabe todo. Cristo lo sabe todo. Dios, cuando dijo Cristo en la cruz, consumado es, dijo que la salvación ha sido completada para todo aquel que en Él cree. Es tiempo de agradecer y de apreciar lo que Dios ha hecho por ti. Es tiempo de valorar esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Es momento de no, como lo dice Hebreos, porque Hebreos lo dice, hermanos, de no pisotear la sangre del Mesías, esa sangre de salvación. Es momento de valorar. Dios ha mostrado su amor por usted. Dios ha mostrado el cuidado por usted al venir a este mundo y morir en esa cruz. Es momento de corresponder a ese amor con una vida abnegada y entregada a Él. Así como Cristo tomó la cruz, Él también nos llama a nosotros a tomar esa cruz cada día e ir en pos de Cristo Jesús. Hermanos, Jesús lo dijo, consumado es, Él ya lo hizo todo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros ahora? Seguirlo a Él. Sigamos al Maestro. Pedro dijo,
Ahí están los pasos del Maestro. Sigamos al Maestro. No sigamos al mundo ni las cosas de este mundo. No sigamos, hermanos, las cosas del pecado, porque al final dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva la tenemos en Cristo Jesús, es vida eterna. Hermanos, Cristo ha mostrado ese amor y se ha acercado al hombre. Que nuestro corazón esté rendido delante de Él cada día de nuestra vida. Que nuestro corazón esté postrado delante de Él cada día de nuestra vida. Hermanos, la cruz, ese sacrificio de Cristo en la cruz, es la máxima expresión de Dios por el hombre, por nosotros. El amor de Dios es real y es genuino. Dios se preocupa. Dios se preocupó, que no escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Cómo vivirá usted? ¿Cómo desea vivir hoy usted? Tome esa cruz y siga a Cristo Jesús. Incline su rostro.